Se levantó la vicepresidenta, le dejó su lugar al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y se fue, se retiró a su despacho. Esto no implica que haya levantado la sesión, de hecho la estamos viendo a la senadora, esta es Mónica Silva, ¿no? Ese sí, Mónica Silva, la senadora por Río Negro, que responde al gobernador Beretilnec, pero se levantó, la noticia es que se levantó Villarruel en medio de los embates del gobierno, la Casa Rosada muy enojada con la señora Villarruel, con la vicepresidenta. Esto obviamente va a ser motivo, va a exceder lo de la sesión de hoy. Acá me parece que hay un antes y un después. El gobierno considera que Villarruel está siendo parte de lo que se han llamado un golpe institucional, y en este caso le pedían que levante la sesión. Bueno, Villarruel se levantó y se fue a su despacho. Vamos a ver lo que diga Villarruel, la explicación que dé de por qué no levantó la sesión. Hay discusión de bibliotecas, hay algunos que dicen que la sesión es inválida, el gobierno la va a impugnar lo que salga aprobado hoy, eventualmente, va a vetar mi ley lo que salga aprobado hoy si es ley, y efectivamente después va a recurrir a la justicia. El gobierno va a fondo para tratar de derribar lo que hoy se está decidiendo. Me parece que en este caso la justicia no se va a meter con lo que decida un poder del Estado distinto, es decir, el Congreso, en este caso el Senado, con la voluntad de 42 senadores, como me decía Javi y me contaba Spillman, presentes en la sesión, habilitando una sesión que, bueno, me parece que pone al gobierno en aprietos, en apuros. A esta hora, reuniones en Casa Rosada, mucho enojo con Villarruel. Yo no descarto un comunicado de La Libertad Avanza, un comunicado del gobierno, de la presidencia, contra la vicepresidenta. Dos cosas, Nacho. Ahora te voy a mostrar un tuit de una de las personas más cercanas al presidente Milei, quien es el arma todo el tema audiovisual al presidente y el cineasta. Santiago Oría es una persona muy influyente, además una de las voces, cineasta, y además una de las voces que está mucho tiempo a Dorni. Exactamente, con Adorni, día a día. dos de las personas más importantes en La Rosada. ¿Qué dice? Porque estoy chicano yo, claramente. Léemelo. Mirá lo que dice Santiago Oría. No podés ser. Mirá la foto. Así. La foto es, por supuesto, Mayans con Victoria Villarroel. Retoma la cuenta Escuela Austríaca de Economía, que es de las más retuiteadas por Milei, y dice: no podés sonreír así como si nada con el senador representante en el Senado del pseudo dictador Gildo Infran. Alta política, le pregunta. ¿Cómo me gustaría hablar con Oría? A ver, probá a llamarlo a Oría. Hagamos radio, hagamos televisión, esto es en vivo. Buscalo a Oría, quiero hablar con Oría. Ese también, vos escríbanle. Quiero tener el testimonio de Oría. Está muy enojado. Para que Oría haga esto, Oría no hace nada sin preguntarle a Milei. Insisto, viste que hay dirigentes que se cortan solos, que son explosivos. Bueno, este caso, el de Oría, es de alguien que no hace nada sin preguntarle a Milei, sin ir no va a fondo contra nadie, no va incluso contra periodistas muchas veces cuando se enoja, sin preguntar a Milei. Es decir, es un incondicional del presidente. 100% incondicional. Exactamente. De 2021, Nacho, que está trabajó en todas las campañas del actual presidente cuando eran 3 gatos locos nada más, eran 4 personas, ahí estaba Santiago Oría. Déjame agregarte algo más cortito, Nacho. Dale. En este momento la Casa Rosada están apuntando contra un nombre que es la mano derecha, una de las personas más cercanas a Victoria Villarroel, que es el secretario parlamentario del Senado, Agustín Justiniani. Claro, obvio, sí, lo conozco. Y están con todo en la Casa Rosada, muy enojados con este hombre que fue, aparentemente, que le dice a Victoria Villarroel, sí, avance, esto es legal. Y aparte después poneme la foto de Romo, la que sube Romo de Villarruel cuchillando con Mayans. Y la verdad que flaco favor se hace Villarruel si quiere despejar cualquier duda, esos chichoneos en medio de la sesión. Mirá esta foto, la verdad que no le hace bien a Villarruel. Al menos hay buen diálogo. No sé si hay connivencia, complicidad, pero sí hay buen diálogo. Es raro que en este contexto se dé esta foto. Pero poneme, porque estábamos hablando de la condenada, de la REA, mientras vemos la sesión, obviamente, mientras vemos el afuera está tranquilo, la sesión está hablando Mónica Silva, ya seguimos por ahí, pero bueno, se hablaba de la condenada puede hacer política, la doctora Salinas dictaminó que sí, el doctor Javier Díaz dijo que no. Bueno, acá ya salió Teresa García, una senadora ultracristinista, que dijo: yo tengo, ¿saben qué? Tenemos alianza, pero tengo la fórmula para la campaña, la fórmula ganadora. Y la fórmula ganadora, que es más plata para la gente, más bienestar, más seguridad. No, más salud, no, más jubilaciones, no, más educación, no. ¿Sabes cuál es la fórmula? Esta es una fórmula ganadora. Cristina Libre, escucha.
el nombre que se eligió, Fuerza Patria, es un lindo nombre, pero yo creo que tiene que estar significado por algunas cosas que son inapelables. Por ejemplo, Cristina Libre. Nosotros no podemos enfrentar un proceso electoral sin poner por delante el significante de este momento. Si Cristina está detenida injustamente porque es inocente por haber dado combate a estos sectores del capital, de la justicia y del poder mediático, no podemos obviarlo en nuestro discurso político. Me parece que tiene que estar presente. Esas son cosas que se van a ir discutiendo, supongo yo, en la semana, al mismo modo que las representaciones de cada uno de los sectores. Pero sería muy, voy a usar una palabra fea, pero no me sale otra, sería muy berreta que en función de un diputado más o un diputado menos no estuviera presente cuál es el mayor problema que tiene el peronismo hoy en día, ¿no? Bueno, Cristina Libre, el mensaje de campaña de ser Cristina Libre, lo decía Teresa Arcia. Poneme Martín Lustó, está hablando Martín Lustó ahora, vamos. Tienen muy pocas diferencias. ¿Qué hace aquel y hacía este? Primero recompone lo que perdieron los jubilados en enero del año 2024, porque producto de la devaluación en enero hubo 20,6% de inflación y a los jubilados se les reconoció solamente el 12,5%. Entonces, tanto en aquella oportunidad como en esta, lo que se hizo, lo que se hace, es aumentar por esa diferencia que hoy es 7,2%. Perdón, Presidenta, hay mucho ruido y es muy difícil concentrarse. Silencio, por favor. Adelante, senador Martín Lustó. ¿Cuánto es ese 7,2%? La paradoja de Lustó, archienemigo de Milei, y a los dos les molesta el ruido, es espectacular. Viste que los polos en algún punto siempre se encuentran. Sigamos escuchando a Lustó, a ver qué dice. 700 pesos. Estamos haciendo esto 18 meses después. ¿Sí? Esto tendría que haber sido hecho en enero del 2024, cuando los jubilados perdieron ese 7% de poder adquisitivo. Bien. Lo deberíamos haber tratado mucho antes. En Bien, la ley bases, obviamente seguimos con una pata puesta dentro del Senado, ya vamos a ir con Javi Mozo, con el testimonio de un senador clave. También estamos afuera porque están pasando cosas, tenemos mucha información, estamos recibiendo. Ahora Lula Baldi en breve te cuenta a cuánto se irían las jubilaciones si es que el gobierno no logra sostener el veto que el presidente ya anticipó. Pero insisto, para mí la clave de esta jornada fue la aparición de Francos. Un hombre muy medido, un hombre que no exagera, un hombre que incluso se diferencia de su propio gobierno porque no denosta, pero apareció en este canal, Guillermo Francos, y decía que es un golpe institucional de la oposición y también de Villarruel. Escuchémoslo. Yo creo que la irregularidad de la sesión es clara, ¿no? O sea, es una especie de sesión autoconvocada por el kirchnerismo para tratar todas leyes que afectan el eje central de la política del gobierno, que es el equilibrio fiscal. Yo creo que esto viene a ser como una especie de golpe institucional del Senado de la Nación, organizado por el kirchnerismo, ¿no? Es el kirchnerismo el que está planteando llevar adelante una sesión que no fue convocada por la presidenta del Senado. Claramente Franco saliendo, a cruzar a la presidenta del Senado, también saliendo a cruzar a la oposición, muy fuerte. Me parece que esto va camino a ser un conflicto de poderes, porque el judicial hay que ver si se anima a meterse en esta apertura de la sesión, que hay que decirlo, acá no solamente estuvo el kirchnerismo, acá hubo senadores radicales, senadores de partidos provinciales. Me parece que también el gobierno tiene que hacer una autocrítica de cómo está manejando la política, porque esto en otro contexto no le hubiera ocurrido, no le hubiera pasado al gobierno, porque supo llevar muy bien las riendas de la política y del Senado. De hecho, las autoridades de las cámaras, el kirchnerismo no controla ninguna, de las comisiones. ¿Por qué? Porque Villarruel hizo un trabajo de hormiga y había juntado una mayoría en el Senado. Ahora esa mayoría no existe más. Pero poneme la foto de Villarruel, porque esto no arrancó hoy. A ver, esto arranca. ¿Te acordás ayer el presidente no pudo viajar a Tucumán? Apareció Villarruel en Tucumán, dijo, tenía que venir, yo había decidido hace mucho. Apareció en Tucumán y volvió a lanzar un dardo por elevación al presidente, porque el presidente no había ido a Tucumán por el desplante de los gobernadores. Especulan algunos, él dice no fui por un tema climático, pero Villarruel lo que mete y lo que asusa es ese fantasma, que es lo que termina de irritar a Milei. Hoy Milei da la orden
y empieza una saga de ir contra Villarruel, más allá de que contra la oposición, pero vos, Javi, me marcabas esta foto como un punto referencial de esto, ¿no? Tal cual, Villarruel llegó ayer por la mañana, el presidente iba a viajar a última hora casi del día de anteayer, es decir, del 8 de julio. Ella viajó porque podía, obviamente, salir los aviones en la mañana de ayer. El presidente iba a viajar el día martes por la tarde-noche, iba a volver una vez que terminara el acto, cosa que, de acuerdo a meteorología, no podía volar hacia ese lugar. Ahora, ¿qué interpreta? Hoy le preguntábamos también a Franco respecto de esto y dijo, bueno, es una decisión de Villarruel, ya la conocemos, ya sabemos cómo actúa, el presidente no pudo ir, ella quiso estar. Bien. Por alguna, obviamente, manifestación por parte tenemos el video de Villarruel en Tucumán, ponela porque hay que resaltar, para entender la película tenés que saber qué pasó antes, mirá. El 209 aniversario de nuestra independencia, cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano. ¿No tuvo problema con la niebla usted? Salí tarde, así que tenía ya decidido, por supuesto, venir, porque he venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá. Con esa sonrisa socarrona, es lo que decía Javi, eso también ha irritado mucho al gobierno. Pero mientras vemos a Martín Lustó, también un poquito a Lustó, y ya voy a ir con Spillman porque hubo un Zoom anoche de los gobernadores y él tiene todo el detalle. Pero escuchemos un instante a Lustó, a ver. Las jubilaciones mínimas iban a ser de 1,2 veces la canasta básica. Este no lo tiene. Tiene un aumento, pero no tiene ese. Es decir, si la canasta mañana subiera mucho más, no tiene eso. Es decir, este proyecto es más modesto que el anterior. ¿Qué no tiene este proyecto cuando escucho hablar de jubilaciones de privilegio? Porque el gobierno en un momento se llenó la boca diciendo que eliminaba las jubilaciones de privilegio. Muy largo, ¿no? Como que no termina de ir al grano, pero bueno, obviamente el referente de bloque lo puede hacer, por supuesto, tiene su tiempo. Spillman, mientras tanto, mientras seguimos atentos a la sesión, insisto, es una sesión muy caldeada, muy caliente, un clima caliente adentro, un clima menos caliente que otras veces afuera, pero no deja de ser tenso porque obviamente tiene que ver con lo que está pasando adentro. Si se empioja adentro, se va a empiojar afuera, así que atentos, estamos con el móvil con Diego Nicolás. Tenemos a Javi Mozo también en el recinto del Senado siguiendo la sesión para que nos cuente el último detalle, pero mientras tanto quiero hablar con Spillman porque ayer hubo un Zoom de los gobernadores, apareció Milei, cruzó a los gobernadores, le dijo que estaban desbocados y después ¿qué hicieron los gobernadores? No los del kirchnerismo, que ya sabemos cómo actúan, los de Juntos por el Cambio, lo que fue Juntos por el Cambio alguna vez. Ayer a la noche, Nacho, buscando una arquitectura de votos en el Senado, el gobierno, se juntaron por Zoom, vía virtual, porque cada uno está en sus provincias, los 10 gobernadores que supieron ser del extinto Juntos por el Cambio. Fíjate, nosotros, a ver, vamos a graficar un poco lo que se contó. Ahí están los miembros del Zoom: Rogelio Frigerio Entre Ríos, Nacho Torres de Chubut, Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, Maximiliano Puyaro, Marcelo Rego, Claudio Poggi, Carlos Aguirre de Jujuy, Leandro Esdero, Aliado, y Jorge Macri. Estos 10 se juntaron. El Zoom fue bastante corto, ahí hubo algunas quejas, por ejemplo, en el caso de Puyaro, sobre lo que es la deuda que tiene el ANSES con las cajas previsionales, lo mismo le pasa a Frigerio, pero lo que acordaron, Nacho, acá la voz unánime fue que no querían quedar prendidos a todo este espíritu casi destituyente o este espíritu en contra de la Casa Rosada. Los gobernadores leyeron lo mismo que Milei, entonces terminaron validando lo que dijo Milei, es demasiado. Si ustedes no quieren que los involucre a todos dentro de los golpistas, diferénciense, dijo Milei, palabra más, palabra menos. Y de hecho, validaron en ese Zoom el equilibrio fiscal, o sea, el superávit fiscal de Milei. Dijeron, no podemos ir con proyectos que atenten contra eso. Entonces decidieron que de los proyectos que se están tratando ahora, Nacho, solamente impulsen 2 que tienen que ver con el reparto de ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, que representan el 0,11% del Producto Bruto Interno. El cálculo que ellos tienen con respecto a los proyectos vinculados al sistema previsional da entre 2 y 2,5%. Una diferencia ostensible, muy distinto el planteo que están haciendo estos gobernadores, que por lo menos por ahora siguen intentando mantener un lazo con la Casa Rosada y darle gobernabilidad al presidente Milei. Spillman, porque vos me reenviaste un mensaje que te mandó una fuente, una importante fuente, y yo lo leo y digo, esto puede terminar muy mal. Puede terminar muy mal. Lo voy a repasar, vos obviamente lo tenés, me lo acabas de enviar. Está todo explotado. ¿En el Senado? Sí. Lule Menem pide una cosa, Francos pide otra, Economía otra.
¿Qué significa esto ese? Que hay mensajes cruzados con los senadores, inclusive con algunos gobernadores de parte de la Casa Rosada. No hay una voz unánime, una sola voz, hablando con los senadores y los gobernadores a esta hora. Con lo cual, obviamente, inclusive aquellos que querían acordar y no ir a algunos proyectos que pueden dinamitar el equilibrio fiscal y obligar al presidente a tener que vetarlos, bueno, no está clara la línea en la Casa Rosada. Bueno, y acá en este mensaje que vos me reenviaste una importante fuente, entiendo porque vos no vendés la fuente, pero me decís una fuente A1, A2, bueno, ya tenemos un código con Spillman. No me nombran o nadie nombra a Santiago Caputo. No. ¿Qué pasa con Caputo? Antes era el interlocutor natural, era la persona de mayor confianza del presidente, el triángulo de hierro. ¿Por qué Lule Menem por sobre Santiago Caputo? ¿Qué pasó ahí? No sé si sobre Nacho, pero ha tomado Lule Menem el control de muchas de las discusiones políticas, sobre todo vinculadas a los gobernadores. Upa. Hace apenas algunos días recibió en su oficina, inclusive fue Karina Milei a recibirlo también, a Gustavo Sáenz de Salta. Y Gustavo Sáenz es como una calcita política, parece que estaba en el oficialismo con la oposición, nunca queda bien claro, donde quizás están todos los lugares a la vez, pero sí, el dato es que Lule Menem efectivamente también está hablando con los gobernadores, algo que hasta ahora venía casi reservado para Guillermo Francos, por supuesto, que es a quien más respetan, pero también para Santiago Caputo, que tiene buenos vínculos, sobre todo entre los 10 gobernadores que marcábamos recién, los ex de Juntos por el Cambio, que hay varios que hablan con Santiago Caputo bastante seguido. 3 veces Caputo repitió ayer y dijo, vos venís a hablar conmigo, si no llegamos a un acuerdo y vos vas arriba a hablar, se acabó todo con vos. Yo creo que esto creo que fue un mensaje de lo que cuenta Ezequiel. Ayer lo dijo 3 o 4 veces Caputo refiriéndose. Santiago Caputo.